Máxima Revolución. Máxima Revolución. En Cielos Abiertos, turradio.com. Máxima Revolución. Máxima Revolución. Muy buenos días, queridos oyentes de Cielos Abiertos, turradio.com, pasaporte a una nueva vida. Como todos los sábados tenemos un programa muy especial para todos ustedes acá en Máxima Revolución. Mi nombre es Juan Sebastián Aguillón y les voy a estar acompañando el día de hoy. También estoy con mi compañera Daniela Melo. Así es, el tema del día de hoy es el ateísmo. Como les decía, el tema del día de hoy es el ateísmo. También tenemos un invitado muy importante el día de hoy, lo cual ya saludaremos, pero bueno, antes de saludarlo, vamos a comunicarles nuestras redes para que puedan participar, para que puedan decir qué es lo que piensan sobre el tema, si lo que quieran decir. Acá también estamos a disposición. Entonces, en WhatsApp, recuerden nuestro número 322-260-8281, 322-260-8281 y en Facebook como Cielos Abiertos, tu radio. Así es, y recuerden comunicarse por si tienen dudas, sugerencias o aportes acerca del tema del día de hoy del ateísmo. Comuníquense a través de nuestro WhatsApp con el número 322-260-8281, 322-260-8281, o por Facebook pueden encontrarnos como Cielos Abiertos, tu radio. Así es, Daniela, así que bueno, sin más preámbulos vamos a comenzar con el tema del día de hoy, el ateísmo. Pero bueno, antes de comenzar vamos a saludar a un compañero que también nos está acompañando el día de hoy, lo cual es Frank Rodríguez. Él nos acompaña desde la Iglesia Cristiana Gracia y Amor. Así que vamos a saludar a Frank. Hola Frank, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola Daniela, ¿cómo están oyentes? Un saludo para todos. Gracias Frank, también por tus saludos. Bueno, como les decía, nos acompaña de la Iglesia Cristiana Gracia y Amor. Nos alegra tenerte acá, también que nos puedas acompañar. Gracias también por aceptar la invitación en este programa, el ateísmo. Pero bueno, antes de comenzar pues el tema como tal, pues nos gustaría saber también, para que le comuniques también a los oyentes, para que todos podamos saber cómo ese recorrido o ese camino hacia las cosas de Dios. Entonces pues, sí, si quieres pues nos cuentas. Bueno, pues el Señor tuvo misericordia de mí más o menos cuando tenía 18 años. Estaba recién llegado de Bucaramanga, yo soy bumangués. Llegué para estudiar y pues ya una persona me había compartido de Cristo en el colegio, pero pues bueno, no era creyente. Me llamaba la atención en algunos casos, en otros no. Menospreciaba pues la Biblia y bueno, pero Dios por su gracia tenía otros planes y a los 18 años pues me salvó cuando estaba en segundo semestre de la universidad y bueno, aquí estamos por su gracia caminando con Él todavía. Bueno, muy bien, nos alegra mucho también que pues hayas llegado también a esos caminos, ¿no? Ya que pues es muy importante, ya que al principio, claro, todos nosotros en un momento estamos como pensando en otras cosas y nos olvidamos de que pues también hay en Dios, ¿no? Así que bueno, pues gracias también a Fran por su testimonio. También, bueno, antes de comenzar el programa, recuerden nuestras redes sociales, ¿no? Las cuales son 322-260-8281, 322-260-8281 y en Facebook como Cielos Abiertos, tu radio. Así es, recuerden comunicarse y nuevamente agradecemos a nuestro invitado del día de hoy, Frank. Muchas gracias por acompañarnos y por darnos este pequeño, pero sin duda un gran testimonio, porque siempre es importante saber que y tener la convicción de que Dios está en nuestras vidas y poderlo entonces contar a los demás. Así que muchas gracias y bueno, y comenzando el tema del día de hoy, el ateísmo. Puede ser un tema bastante polémico, sobre todo hoy en día, en cuanto a los jóvenes que hemos escuchado de esto, y lo abarca mucho en las áreas escolares, en las universidades,
e incluso en en el área laboral. Pero, ¿qué es el ateísmo? Podemos haberlo escuchado, pero no siempre tenemos referenciado bien el concepto de lo que es el ateísmo. Así que, primeramente, escuchemos una pequeña definición acerca de lo que es el ateísmo. Así es, una pequeña definición del ateísmo es que, pues, principalmente el ateísmo, pues, según lo que nos dice acá en internet, es la postura o la convicción de que no existe ningún Dios o ser supremo. También niega además la verdad de toda fe o creencia relacionada con seres divinos o sobrenaturales o doctrinas basadas en su existencia. También algo importante es que la palabra como tal se forma a partir del vocablo ateo, que proviene del griego ateos, que a su vez compone el prefijo a, que significa sin, y el sustantivo teos, que significa Dios. Se forma con el sufijo ismo, que significa doctrina o tendencia. Bueno, muchas gracias, Sebastián, y eso es más o menos un pequeño concepto de lo que nos aparece en internet acerca del ateísmo. Y ahora le haremos esta misma pregunta a nuestro invitado del día de hoy. Frank, ¿tú qué opinas acerca del ateísmo? ¿Para ti qué es o tú qué crees que es el ateísmo? Bueno, creo que lo definió muy bien, digamos, yendo a la parte etimológica del término, justamente se refiere a eso, a, sin, teos, Dios, ¿cierto? Es una palabra de origen griego. Y pues es básicamente negar la existencia de Dios o de algún ser supremo, de dioses, tal como tú mencionaste. Bueno, el ateísmo, ya para entrar específicamente un poco más en el tema, pues no es algo nuevo en realidad, ha tenido una explosión, si se quiere, un aumento muy grande en los últimos siglos. Ya veremos también por qué, lo comentaremos, lo compartiremos. Pero no es algo nuevo. Incluso los griegos en la antigüedad, a pesar de su mitología tan elaborada, ya varios de ellos, o al menos algunos de ellos, negaban la existencia de un ser supremo por varias razones, que pues, no sé también si las estaremos viendo. Y la razón por la cual el ateísmo hoy en día es tan común, bueno, esa es una pregunta amplia. Hay muchas, no sé si han escuchado hablar ustedes o los oyentes de alguien llamado Richard Dawkins, es un ateo muy famoso. En este momento es como, no sé, de alguna manera si hablamos del catolicismo pensamos en el Papa, ¿cierto? Si hablamos de los ateos en el mundo, todos piensan en Richard Dawkins. Es como el gran heraldo, pues el que lleva esta bandera del ateísmo a nivel mundial, pues con todo lo triste que eso es, ¿no? Sí. Él es inglés, es un biólogo, y en este momento pues es la persona que básicamente él vive de dar conferencias en todo el mundo hablando de su ateísmo, sí, llevando pues ahí su veneno, suena duro decirlo, pero es la verdad, sí, al mundo. ¿A qué voy y por qué le mencionaba a Dawkins? Estaremos hablando bastante de él, porque en alguna entrevista él dijo, bueno, antes de Darwin habían ateos, pero con Darwin los ateos empezaron a tener argumentos, según él, sí, ¿no? Con el asunto de la evolución y todo lo demás, que pues también de alguna manera, pues si ustedes quieren y si los oyentes quieren, pues podemos entrar allí. Pero básicamente el ateísmo floreció, si se quiere, con la semilla del darwinismo y la evolución. El ateísmo moderno, ¿no? Sí. Sí, y es algo que normalmente uno escucha siempre en los colegios, ¿no? Y que de allí, como tú lo dices, es donde una persona es donde puede estar tomando ciertos argumentos para soportar su negación o cualquier creencia, porque de cierta forma es una creencia porque crees que no existe, en este caso Dios, entonces lo negamos de esa forma, y es muy cierto, y uno lo escucha mucho en el colegio, donde uno más lo influencia, y de ese modo también uno por eso se siente bastante influenciado, sobre todo pues con el recorrido que también lleva mucho la educación. Desde hace mucho tiempo era un poco más tabú estos temas, pero hoy en día es mucho más abierto e incluso nos llama a pensar, a reflexionar acerca de eso dentro de los colegios. Entonces es algo que muchas veces los profesores nos incitan, y de esa forma también muchos jóvenes empiezan a tomar esos argumentos de allí, de otras teorías, ¿no? Pero es muy cierto en cuanto al origen de la palabra. En cuanto hoy en día, ¿tú qué nos podrías decir? Si sabemos que pues entonces el creer en Dios se ha visto hace mucho tiempo, pero ha habido como un creciente acerca de
de este tema, ¿cierto? Del ateísmo. Sí, como compartíamos, el ateísmo ha crecido fuertemente, digamos, podríamos decir desde el siglo XX para acá. Si bien Darwin es previo al siglo XX, él apareció antes. Pero bueno, Nietzsche también, deberíamos hablar de Nietzsche. Nietzsche también, pues Engels también, un poco contemporáneo con él, pues empezaron a destruir, bueno, filosóficamente, ¿no? Dios, como siempre se dice en broma, ¿no? Nietzsche dijo, Dios está muerto, pero han pasado más de 100 años de Nietzsche y Dios continúa sentado en su trono y nadie lo ha movido y nadie lo moverá nunca. Pero sí, digamos que sus teorías, su filosofía, ¿cierto? Lo que él escribió, sí también encendieron más todavía la llama, si se quiere, que Darwin comenzó. Entonces, recordemos que Nietzsche estamos hablando de finales del siglo XIX, ¿no? Inicios del siglo XX, y ya pues después, incluso él mismo dijo, pues no, él dijo que el siglo XX iba a ser un siglo sin Dios, fue parafraseando un poco sus palabras. Y bueno, pues creo que vemos qué pasó en el siglo XX, ¿no? Fue el siglo de las guerras, las dos grandes guerras mundiales. Vamos que esa idea de Dios en el corazón y en la mente del hombre, socavada por la filosofía falsa y hueca, pues de hombres como él o de la misma teoría de la evolución, pues es lo que ha hecho. Ellos sembraron esa semilla que ha ido creciendo y pues vimos todo lo que el hombre puede llegar a ser sin Dios en su corazón, o negando la idea de Dios en su corazón. Entonces a partir de ahí seguimos recogiendo esos frutos, ¿no? Hoy estamos en el siglo XXI, bueno, ya han pasado 100 años de la Primera Guerra Mundial, pero bueno, en cualquier momento puede pasar otra cosa. Ya sabemos todo lo que el mundo está haciendo. No sé si ahorita hablaremos también un poco de cómo afecta el ateísmo todas las áreas del ser humano, ¿no? Incluso los asuntos como el homosexualismo, todas estas cuestiones vienen desde la semilla del ateísmo, ¿no? Entonces pues eso es visible en todas las esferas, ¿no? Sí, es que es un tema bastante amplio, un tema que o sea, uno puede abarcar ahí muchas áreas de nuestra actividad diaria, ¿no? De lo que somos. Entonces es muy cierto. Y para cerrar esta pregunta, queremos preguntarte, ya esto es más técnico, si dentro del estudio de la palabra, de lo que se puede entonces leer de la palabra, sí, ¿en qué momento se podría, cómo decir, especular o aparecer la palabra, el significado o el hecho del ateísmo dentro de ella? Bueno, es muy interesante esa pregunta. ¿Por qué? Porque nos lleva a varios puntos que creo que es importante que todos tengamos en cuenta. La Biblia da por sentada la idea que Dios existe. Vamos, en la Biblia no hay lugar a ningún tipo de duda. Tú tienes, por ejemplo, en Génesis 1:1, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Moisés escribiendo no empieza a explicar, bueno, Dios, ¿dónde estaba Dios? ¿Quién es Dios? No, Dios creó, ¿cierto? Es un absoluto, es una presuposición sobre la cual nosotros partimos. Entonces la Biblia como tal no da lugar al ateísmo. Incluso el Salmo 14, que nos dice el necio, el Salmo 14, si la memoria no me falla, dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿cierto? Romanos 1. En Romanos 1 creo que es la base de todo, ¿cierto? ¿Qué es lo que el hombre hace? El hombre suprime la verdad de Dios, ¿cierto? Lo cambia por las criaturas, ¿cierto? Por ustedes recuerdan el texto, incluso lo podríamos leer si quieren. Pero lo que el hombre hace es suprimir la idea de Dios. En realidad los ateos no existen, técnicamente hablando y bíblicamente hablando, porque el ateo lo que hace es suprimir la idea de Dios. Y esto creo que es importante de pronto para los chicos que nos estén escuchando y obviamente para todos, porque igual nosotros debemos comenzar con la misma presuposición que la Biblia comienza, y es que Dios existe. Esa es la presuposición. Cuando yo me acerco con un profesor, y un profesor que es ateo y que trata de influenciarme o influenciar a mis compañeros, yo tengo que comenzar con la idea, y eso se conoce en apologética, yo sé que son términos un poco técnicos, pero pues importante es que los conozcamos, sí. Se conoce como presuposicionalismo. Okay. O sea, nosotros partimos con la base, con la presuposición que Dios existe. Hay otro tipo de apologética que se llama el evidencialismo. Y el evidencialismo lo que nos dice es que justamente la creación es una evidencia con medio de la cual nosotros podemos convencer al hombre. Y la Biblia no nos dice que nosotros podemos convencer al hombre por medio de la evidencia, sino que la evidencia no les da ¿qué?
excusa, que es justamente lo que dice Romanos 1. Entonces, pues sé que hay mucho allí, ¿no? Entre lo que compartimos, pero para responder técnicamente tu pregunta, la Biblia evidentemente descarta la idea del ateísmo. Lo que hace el ateo es suprimir la verdad de Dios en su corazón y negarla, pero dentro de su propia conciencia él sabe que Dios existe, según lo que nos enseña el texto. Sí. Entonces podríamos decir que un ateo no se puede basar en la palabra para defender sus puntos, entonces de esa forma, o sea, como tú dices, descartamos esta idea. Y bueno, muy importante saber, aunque sean cosas que sean, ¿cómo decirlo?, de otro nivel, son importantes porque muchas veces nos atacan, porque no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, nos atacan con esa clase de términos, ¿no? Con bastante argumentos, ciencia, entonces creen que nosotros somos unas personas que no estudiamos, que no, o sea, nos dejamos llevar por la corriente de las iglesias, y así de este modo pues podemos saber que nosotros tenemos una convicción y es porque dentro de ella hemos estudiado, y de esa forma, como tú me dices, ¿no? Entonces, qué importante. Y en cuanto a en la siguiente pregunta. Sí, la siguiente pregunta pues es como la siguiente, es como ¿por qué se da tanto como el ateísmo actualmente? ¿Sí me entiendes? Como en el tema de los colegios, en la universidad, en las universidades, también en contexto como intelectual y social, o sea, ¿por qué, no sé, por qué será que la gente quiere tanto llevar a los jóvenes, o también inclusive a los niños desde pequeños, a no creer en nada, o simplemente no creer en un Dios? Sí, bueno, esa pregunta también es excelente. ¿Qué podemos decir? Bueno, pues primero los ateos odian a Dios, esa es otra realidad que también la Biblia nos enseña. Obviamente ellos no van a decir que no, porque bueno, pues cómo van a odiar a alguien que no existe, según su argumento. Sí. Pero si tú los escuchas durante más tiempo, te vas a dar cuenta que todo su discurso está, no, pero es que Dios en el Antiguo Testamento hacía esto, entonces ¿cómo es posible que Dios sea bueno? Dios no existe, ¿cierto? Básicamente lo que hacen es atacar a Dios, porque no quieren vivir bajo su ley y no quieren vivir bajo su autoridad. Ese es como el punto central. Ahora, si nosotros eliminamos a Dios, o si los ateos, o si ellos lograran su principio, su gran ideal, que sería eliminar la idea de Dios en el mundo, que es básicamente por lo que se están esforzando y lo que están haciendo, como tú mencionas, desde los colegios, desde las universidades, incluso los sistemas educativos. Por ejemplo, digamos, no hace mucho, digamos, cuando yo era niño en el colegio, aún de alguna forma, ya también le metían a uno la mentira de la evolución fuertemente. Pero de alguna forma habían profesores que decían, no, pues Dios creó todas las cosas también, o sea, estaban los dos puntos. Hoy en día no. Hoy en día, ¿qué te enseñan? Solamente la teoría de la evolución, el Big Bang, todo lo demás, ¿cierto? O sea, toda esta serie de hechos que no tienen conexión, hechos como chances, oportunidades, casualidades que se fueron dando a lo largo de miles de años para que los hombres llegaran y existieran de la forma como existen. Entonces, en cuanto al tema de los niños y los jóvenes, pues la explicación sencilla, ¿cuál es? Pues digamos que nosotros, a medida que vamos creciendo, vamos formando nuestra cosmovisión, que creo que es una palabra que también todos los oyentes y todos debemos tener en clara. Cosmovisión es básicamente la forma como nosotros vemos el mundo, ¿cierto? La cosmovisión atea o la cosmovisión humanista, ¿cierto?, quiere sacar a Dios de la pintura, ¿sí? Porque si sacas a Dios de la pintura, puedes hacer lo que quieras. El escritor ruso Tolstoy solía decir que si Dios no existe, o no recuerdo si era Dostoyevsky, alguno de los dos, que los dos son rusos, decía, si Dios no existe, todo es válido. Ah, sí, lo había dicho. Dostoyevsky, creo, sí. Si Dios no existe, todo es válido, podemos hacer lo que sea, porque no hay nadie a quien darle cuentas, no hay una autoridad superior. Entonces, si tú eliminas la idea, y por ejemplo, ¿cómo atacas la idea más evidente que está en el corazón del hombre con referencia a Dios, que es su existencia, ¿cierto? Nosotros estamos aquí, eso es claro, nos vemos, razonamos, vemos el mundo a nuestro alrededor, nos relacionamos con personas a nuestro alrededor, eso es claro. Entonces la gran pregunta es ¿cuál? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cierto? ¿Por qué estamos aquí? Entonces ahí entra la evolución y nos explica que
cristales que, cierto, estuvieron allí, luego se fueron desarrollando, organismos unicelulares, millones de años, para poder explicar la tremenda complejidad de lo que nosotros vemos en el mundo, la complejidad de un ser humano, de su cerebro, de su sistema nervioso, la complejidad de la célula, la complejidad del espacio, el universo que Dios creó, que es sumamente complejo. Solo lo puedes explicar de esa forma desde el punto de vista naturalista. Lo que les decía de Dawkins y lo que él decía en cuanto a Darwin, que Darwin, según él, les dio esos argumentos para no simplemente decir yo no quiero creer en Dios, sino supuestamente yo tengo una evidencia para creer en Dios. Pero no es así. Nosotros sabemos que la inmensa complejidad que hay detrás de las cosas creadas nos llevan a un creador. Incluso hasta las leyes de la física. Newton, por ejemplo, que bueno, si bien él creía algunas cosas complicadas, no creía, por ejemplo, en la Trinidad y bueno, otras cosas que tal vez no merece la pena que compartamos en este momento, pero Newton creía en Dios, era un teísta, al menos tenía la idea de Dios y de la Biblia. Y Newton, por ejemplo, dio sus famosas leyes newtonianas, ¿no? Las leyes de la física. Hay varias, ¿cierto? Como la segunda ley de la termodinámica, que también es muy importante para la explicación de las cosas, pero hablemos solamente de una hoy, que es la ley de la causa y el efecto, ¿cierto? Okay. Sí. Las cosas existen porque hay una causa detrás de ellas. O por ejemplo, en cuanto al movimiento, que es principalmente la física, yo tengo este vaso de agua, entonces si yo lo muevo, el vaso no se mueve solo, el vaso se mueve porque hay una causa que está ejerciendo una influencia sobre él para que se mueva. Un carro, yo veo un automóvil afuera, que yo no puedo llegar al raciocinio ridículo, perdónenme el término, de pensar que las partes y las llantas se unieron solas y las latas se juntaron solas. No, hubo una mente detrás del automóvil, ¿cierto? Y imagínense así con una cosa como un auto, ¿cómo no será con la complejidad del hombre, del universo, de la vida unicelular o multicelular, de la vida microscópica? Todas las evidencias dan a mostrarnos de que Dios existe. Sin embargo, y lo que tú mencionabas, y de pronto para volver a encaminarnos a la pregunta, se nos enseña que ser ateo es sinónimo de ser racional, que creer en un ser que no existe es sinónimo de ser irracional, cuando es todo lo contrario, por todo lo que hemos venido explicando. ¿Qué hacen los ateos con esas preguntas? Si solamente lo físico es lo que existe, entonces yo cómo puedo, por ejemplo, ¿por qué yo tengo la capacidad de razonar? Los animales no tienen esa capacidad. O porque yo tengo la capacidad de amar o de comunicarme por medio del lenguaje. Todas las cosas intangibles que existen. Entonces eso lo que nos enseña es que hay cosas más allá de las cosas que podemos tocar. Sí. Hay un mundo espiritual diferente. Entonces mira que es simplemente cuestión de sentarnos y hablar. Entonces es la invitación también para todos los chicos en el colegio y para la universidad o los mayores que nos escuchen. Es eso, estudiar las escrituras, estudiar la complejidad de la vida humana, de la vida astronómica, de todo lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor, y sentarnos y charlar con un ateo. Porque lo que él está haciendo es eso, suprimir la verdad de Dios escondida en una falsa intelectualidad, que no es más que ignorancia. Y digo yo que con una intención, y que esa intención siempre es... antes que demostrar su punto, es querer derribar el punto de los creyentes. O sea, es como, yo no creo en Dios, no creo esto, pero yo lo que quiero es simplemente que lo que tú digas no sea válido, que lo que tú creas y esto, yo lo pueda soportar con otras cosas, pero siguen estando sucesivamente en discusiones, en pleitos, en dudas, en todavía todas esas cosas, ¿no? Entonces nos llevan mucho a pensar y a meditar. Por ejemplo, cuando tú decías todas esas cosas, pues personalmente me llevaste de nuevo a la primaria, me llevaste de nuevo al bachillerato, y lo que tú dices es lo que nos han venido enseñando, sobre todo en cuanto a las filosofías y a todo lo que tiene que ver con la física y con todo eso. Claro que sin llevarnos a un punto teológico, ¿no? En este caso no nos hablan acerca de eso, sino más que todo a las leyes y todo eso que tú mencionas. Pero siempre es como discutible todo eso en cuestión a que muchas personas que creen en la ley de Newton, por ejemplo, dicen ser ateos. En personas que
por lo menos no están totalmente de acuerdo con algunas teorías, por ejemplo la de Darwin, siguen soportándose en ellas o siguen creyendo en otras cosas porque ellos lo que quieren es como exaltar su intelectualidad por medio de esto. Entonces es como esa la intención que creería yo, ¿no? Que Exactamente, digamos, el hombre fue creado para adorar a Dios. Obviamente pasó la caída, ¿cierto? Génesis 3, lo sabemos. Pero esa esencia está en el corazón del hombre. El hombre tiene que adorar a algo o a alguien. ¿Y cuál es la idea del ateísmo? Tú lo has mencionado muy bien. Es el culto al intelecto, supuestamente, ¿no? De nuevo. Claro. El culto al yo, en realidad, podríamos decir. ¿Por qué? De nuevo, si yo quito a Dios, recuerdan que en la antigüedad hablábamos del teocentrismo. O sea, todo se centraba en Dios. Okay. Y la filosofía, incluso, bueno, hasta los griegos que creían, bueno, tenían varios dioses, pero bueno, la filosofía, obviamente la teología, los inicios de la ciencia, ya hablamos de Newton, Kepler, otros grandes científicos que creían en Dios, en Descartes, ya en el término filosófico, que consideraban a Dios, que bueno, Dios de nuevo es la idea más básica del hombre, porque Dios la puso en el propio corazón del hombre. Pero entonces después pasamos del teocentrismo al humanismo. Entonces el ateísmo moderno es un ateísmo, netamente humanista o naturalista. Entonces, en donde el centro somos nosotros, los hombres, y la naturaleza es lo único que existe, es decir, lo natural, es decir, lo físico, ¿no? Como Dios no puede ser comprobado, comillas, que es lo que dicen ellos, entonces pues descartamos completamente la idea de Dios desde el punto de vista racional, porque Dios no puede ser comprobado, Dios no puede ponerse bajo un microscopio, ni se puede estudiar en un telescopio tampoco, ni macro ni micro, ¿cierto? Pero lo que estamos diciendo, ¿qué hacemos entonces con estas realidades espirituales y estas realidades almáticas, si se quiere, que son claras en la experiencia humana, como la razón, como el espíritu, como el lenguaje, como el amor? ¿Dónde los pones? Si solo lo físico existe. Sí. ¿Sí ven? De nuevo, creo que ese es el tema y es la invitación. Es cuestión de hablar, es cuestión de llegar, sentarnos y mirar. Y tú mismo, en una conversación con un ateo, puedes llevarlo a estos puntos y lo vas a poner en una posición, obviamente la arrogancia, porque eso hay que decirlo, los ateos son muy arrogantes. Sí. La arrogancia lo va a llevar a desacreditar lo que tú digas, evidentemente. Pero si tú lo haces con amor, lo llevas allí, incluso a un profesor o a una persona mayor, no sé, se puede hacer con una buena conversación. Dios nos ha dado lo que decíamos. Es más, nosotros mismos, la Biblia no dice que todos los secretos de la ciencia y el conocimiento están escondidos en el Señor Jesús. Entonces no deberíamos nosotros como cristianos de tener esa sabiduría que ellos buscan y desean. Entonces ese es justamente el punto, poder compartir, poder hablar y demostrarles a ellos pues que sus raciocinios en los cuales quieren ponerse como el centro y como sus propios dioses, pues son necios, ¿no? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Como dice en Salmos, sí es muy cierto lo que tú dices y por ejemplo, en cuanto a eso, es que normalmente lo que tú dices hay una cierta arrogancia porque ellos quieren generar a veces discusión, pero nosotros que debemos reflejar, ¿no? Y eso es algo que nos manda Dios, es a reflejar ese amor. Jesús nunca vino y tenía la sabiduría pues de todo, porque sabemos que Dios todo lo sabe, ¿no? No vino con una intención de discutir, fácilmente poder a los mismos judíos, ¿no? Quienes eran supuestamente de la misma línea. Entonces, sin embargo, él fue con una actitud humilde y con amor, y que de esa misma forma podía compartirnos la palabra de Dios. Y que esa es la actitud, ¿cierto?, que nosotros debemos tener a la hora de compartir esto con los demás, porque sabemos que estamos enfrentando a personas que dentro de sí debe haber un poco de, como tú dices, de arrogancia, y que puede ser complicado, pero igual a eso nos llama, a que incluso podemos crecer, ¿no? de cierta forma, porque estamos conociendo, porque muchas veces no lo tomamos por el otro lado, ¿cierto? Buscamos más pleito, más discusión, y que aunque tuvieran esas personas que no creen en Dios, los ateos, más pruebas, ellos pues dentro de su raciocinio, como tú dices, estarán buscando argumentos para derrocar eso, no para
aceptarlos. Entonces eso puede ser una complejidad en cuanto al tema de esto, pero esa es la invitación y tan bonita que tú nos haces, y es poder entonces constantemente, pues primero analizar las escrituras en cuanto a la historia, en cuanto a lo que tú dices. No se trata de que yo voy al colegio, entonces no voy a aprender nada, entonces como yo creo en Dios, entonces no, nada que ver con ni siquiera voy a entrar a clases de biología, de física, sino que simplemente puedes ayudarnos a soportar todo lo que podemos aprender, que siempre es edificante poderlo soportar con las escrituras, y de esa forma, ¿no? Es como... Exactamente, y no ver a la ciencia como un enemigo. Vamos, la ciencia es justamente, la ciencia nos permite ver la grandeza de Dios. Claro, sí. Digamos, antes de que se inventaran el telescopio, ¿cierto? ¿Cómo podíamos apreciar la maravilla de las estrellas o de los planetas o las galaxias? De una forma muy limitada. Hoy en día las podemos ver más, las podemos apreciar, y nosotros vemos la inmensa grandeza de Dios que creó todas esas cosas para su propia gloria, el beneficio de sus criaturas. Lo mismo, por ejemplo, en cuanto a estudiar cosas como el genoma humano, como la célula, la inmensa complejidad, las partículas subatómicas para los físicos, todas esas cosas tan complejas de este mundo tan tremendamente hermoso que Dios hizo. Entonces es todo lo contrario, es tomar la ciencia como una herramienta y ver allí la grandeza del Creador, ver su maravilla, ¿cierto? Y por supuesto siempre del lado de las escrituras, que es la revelación especial de Dios. La creación es una revelación, pero la revelación especial de Dios está en las escrituras, que es por medio de la cual podemos conocerle, ¿no? Así es, muy cierto. Y ya para avanzar a la siguiente pregunta, primeramente invitamos a nuestros oyentes a que puedan comunicarse a través de nuestras redes sociales, que es muy importante para nosotros saber su opinión acerca de esos temas que pueden resultar un poco dispendiosos, complejos, pero sin embargo siempre, si tienen dudas, sugerencias o aportes, por favor comuníquense a través de nuestras redes sociales, en WhatsApp con el número 322-260-8281, 322-260-8281, y en Facebook como Cielos Abiertos Tu Radio. Así es, Daniela, recuerden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, el cual es 322-260-8281, 322-260-8281, y en Facebook también como Cielos Abiertos Tu Radio. También saludando también a Alex Pat, que nos está escuchando, también a Brian Malgarejo, también a Daniel, que nos escucha también desde Argentina, y también veo también acá otro oyente, así que muchas gracias a todos ustedes también por participar. Los invitamos a que puedan también participar en el tema, preguntas, opiniones sobre el tema el ateísmo. Creo que también tenemos otra pregunta más para nuestro invitado, ¿no? Sí, así es. Y primero que todo, saludamos a los oyentes que nos están sintonizando en la mañana del día de hoy con el tema el ateísmo. Y es así, efectivamente tenemos otra pregunta, y pues en ellas varios ítems, ¿no? Y muchas veces podemos creer que una persona no cree en Dios únicamente porque lo dice. Entonces la pregunta sería, ¿de qué otras formas podríamos negar creer en Dios, en Cristo, ¿no? En que Él existe? Bueno, pues es otro punto también bien interesante. Hablaríamos de algo que se conoce entre algunos como el ateísmo práctico. Es personas que viven como si Dios no existiera, a pesar de que en su mente y en su corazón tienen la idea de que Dios existe. Bueno, es una verdad un poco triste, pero bueno, lo podemos ver incluso en algunos de nuestros familiares, amigos, que pues bueno, sí, tienen la idea de que Dios es real, que Dios creó todas las cosas, que Él es nuestro creador, aún de la persona de Jesús. Pero en cuanto a su vida, pues viven, como diría Pablo, sin Dios y sin ley, ¿no? O sea, viven como si Dios no existiera. Entonces, bueno, pues allí estamos hablando de algo complicado, ¿no? Porque cuando hablamos de todas estas cosas técnicas, bueno, no técnicas, sino profundas, sí, en cuanto a la naturaleza de Dios, en cuanto a quién es Él, su existencia, algunas personas pueden creer que es un tema meramente intelectual. Entonces, como que bueno, sí, entonces Dios es como, bueno, sí, está allí en nuestra mente, pero no, o sea, las verdades de Dios, de su existencia,
la persona de Jesús, el Dios hombre, la segunda persona de la Trinidad, tienen que verse en la vida práctica de las personas, ¿no? No es simplemente una idea como que listo, yo afirmo que Dios existe, no, sino yo afirmo que Dios existe y vivo conforme a como Dios dice que tengo que vivir, entendiendo por supuesto que somos salvos por la obra del Señor Jesús en la cruz. Su redención, pero sí, Dios nos ha dado una ley y debemos vivir conforme a esa ley. Entonces allí un campanazo pues para todos, ¿no? Para que no, y de alguna manera eso es una tentación hasta para cristianos de mucho tiempo, tal vez no de convertirse en ateos prácticos, es un término fuerte tal vez, pero sí como de menospreciar un poco la ley de Dios o decir, bueno, pues sí, bueno, allí está, pero no influencia mi vida como tal. Claro. Entonces eso sí es bien importante que tengamos en cuenta eso, y bueno, para eso es necesario la lectura de la palabra, una vida de oración en la cual podamos construir esa comunión con Dios y la persona del Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad que está allí en el corazón, en el interior de los creyentes, lleve a los creyentes a vivir de una forma práctica lo que conocen de Dios. En ese caso no habría entonces como diferencia entre entonces una persona que dice creer en Dios o en ateo. Ambos por palabras lo están negando y confirmando, pero por hechos siguen siendo iguales, entonces, por este caso. Y es muy cierto. En cuanto a los pensamientos, en cuanto a lo que hacemos y a las obras. A las obras, ¿cierto? En pensamiento, a las obras y las palabras lo estaríamos entonces negando, ¿cierto? Sí. Es posible, sí, claro. Tú puedes, por ejemplo, oyendo a las palabras del Señor Jesús, cuando habla de la puerta estrecha y el camino estrecho. Una cosa es, por ejemplo, saber que existe la puerta, y otra cosa es entrar por la puerta, ¿no? Y recorrer el camino. De nuevo, no somos salvos por obra, ¿no? Es importante recalcarlo. Pero sí hay una necesidad. Cristo nos ordenó arrepentirnos, la Biblia nos ordena arrepentirnos, nos ordena caminar con Dios. Entonces sí debemos tener cuidado. Y eso, no, bueno, pero no lo podemos reducir. En el catolicismo es muy común, ese ateísmo práctico es muy común, pero en el cristianismo evangélico también. Hay personas que se pueden acostumbrar en una iglesia un domingo, pero en realidad no hay una obra de Dios allí en el corazón. Y bueno, Dios es como sí, este ser, bueno, vamos allí, estamos 2 horas el domingo y nos vamos para la casa. Sí. Pero no, Dios es nuestro creador, Dios es nuestro dueño también, es una idea que la Biblia enseña. Y debemos vivir entonces conforme a lo que entendemos y sabemos de Él, de nuevo, no solamente como un ejercicio meramente intelectual en nuestra mente, aunque la Biblia dice que renovemos nuestra mente, ¿cierto? Romanos 12:1, pero sí también debe ser un ejercicio llevado a la práctica en el cual podemos conocer la voluntad de Dios, ¿cierto? Justamente Romanos 12:1, buena, agradable y perfecta, ¿no? Sí, así es. También pues saber que hay personas que pueden creer en Dios, que pueden creer que existe un Dios, que existe Dios, más sin embargo su actitud, ellos no pretenden obedecer la palabra, no pretenden rechazar la ley en este caso, lo que dice la palabra. Es como cuando yo tengo un padre y digo, no, pues yo tengo un padre, pero yo no le quiero hacer caso, no me importa, no, nada que ver con esa persona. Entonces esa es como la actitud que de pronto podemos nosotros reflejar en el caso que tú dices, si se convierte en un religioso, en este caso como el ateísmo práctico, ¿no? Entonces es muy similar, porque pues nosotros nos manda las escrituras sobre obedecer su palabra, a llevar a nuestras vidas, no solamente de palabra, ¿no? Sino que lo que oímos también lo pongamos en práctica, ¿cierto? Entonces esa es como una discusión, ¿cierto? Que han habido por muchas personas, porque creen que es muy diferente en este caso ser bueno a creer en Dios o obedecer su palabra. Entonces decir, no, yo creo, por ejemplo, yo no creo en Dios, pero yo hago cosas buenas. Pero lo que realmente me abre la mente a lo que realmente es bueno es conforme a las escrituras de Dios, ¿no? Exacto, y entender primeramente que Dios existe, que sería como la idea básica y justo del tema que estamos hablando, ¿no? Es entender, la segunda sería entender quién es Dios, qué ha dicho de sí mismo, qué ha dicho de nosotros.
Y allí entra entonces el el Evangelio. fin de nosotros, ¿no? Exacto. ¿Qué propósito tenemos nosotros? Exacto, y allí entra el Evangelio. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros entendemos, de acuerdo al testimonio de las Escrituras, Génesis 3, el hombre pecó, el hombre cayó, ¿y qué ocurre? Hay una enemistad de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Romanos 5, el hombre es un enemigo de Dios. Es así, es duro decirlo, pero es la verdad. Entonces, con arrepentimiento, ¿qué ocurre? El hombre, esa enemistad que hay, Cristo la resuelve y el hombre puede una vez más, bueno, primero ser salvo, ¿no? Que es la idea básica de todo, pero ya entonces podemos entrar a conocer a Dios, porque ese es el punto. No es solamente saber que Dios existe, sino saber quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha dicho de nuevo de sí mismo, de su mundo, de su creación, de los hombres? ¿Cuál es el propósito? Tú hablabas que el propósito óptimo y principal de todas las cosas, ¿cuál es? La gloria de Dios y de su Hijo. Ese es el principal óptimo, el propósito óptimo, quiero decir. Y en eso estamos, como cristianos. Y algún día, bueno, aquellos que no creen, pues glorificarán a Dios de otra forma. Es duro decirlo, pero bueno, es la muestra de su justicia por medio de la condenación eterna. Pero así es. Sin embargo, Dios nos ha dado una oportunidad, le ha dado al hombre un espíritu que puede responder a la palabra de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo. El hombre se arrepiente, el hombre entabla una relación con Dios, entra, conoce a Dios y después es salvo y puede compartir y disfrutar de su presencia para siempre, ¿no? Entonces, mira que ese es el tema también, ¿no? Es importante que lo miremos. No solamente creer en Dios, que cualquiera, o bueno, muchos creen en Dios. Sí. Si bien el ateísmo está creciendo, le hablaba del ateísmo práctico. Salimos a la calle ahorita y le preguntamos a muchas personas y las personas, claro, yo creo en Dios, obviamente, Dios existe. Pero no es el punto también. El punto es, ¿conoces a Dios? ¿Te has arrepentido? Porque es necesario arrepentirse de tus pecados. Ese es el asunto también. Sí, mira que es muy cierto en ese caso que muchas personas dicen, como tú, como decías, creer en Dios, ¿no? Sí existe Dios, mas sin embargo no he leído la palabra. No por ejemplo, muchas personas que me preguntaban y que dicen conocer, ¿no? Saben que Dios existe, aunque porque es como cultura ya, decir que Dios existe, ya es como... entonces desde ese punto me preguntan cuál es el propósito que tiene el hombre. Entonces muchas personas no lo conocen y es desde ahí de donde los ateos pueden agarrarse y tomar decir, es que ellos no tienen argumentos para decir eso, y es como por lo que tú dices, ¿no? Del ateísmo práctico, porque son muchas las personas que realmente no conocen a Dios. Dicen que sí existe, dicen que lo conocen, pero en ellos no está realmente reflejando el conocer a Dios. Entonces es desde allí donde muchos dicen, no, ellos por cultura, por manipulación, por muchas otras intenciones, que realmente es cierto, y hoy en día lo podemos ver en como tú lo dices, ¿no? Hay muchas iglesias, incluso tristemente, pues como tú lo dices, dentro de las iglesias. Entonces es donde se puede ver, porque en nosotros no hay como una profundización, ¿no? Dentro de sus escrituras. Simplemente es ir los domingos, entonces son 2 horas, y que de allí coge lo que digo al pastor y se lo digo a alguien, pero viene alguien y me dice, entonces ¿para qué el hombre fue creado? Y no lo sé, ¿sí? Entonces son cosas que uno es donde se va fortaleciendo, pues medida de lo que tú dices, pero eso va en base a qué, en que si tú conoces a Dios es porque dentro de ti hubo debe haber un arrepentimiento de nuestros pecados, y de ahí allá partir a que nuestro deber es conocer más a Dios, ¿no? ¿Para qué? Para glorificarle, como es el propósito. Entonces son muchas cosas que no entendemos, y es lo que pues de allí toman muchas personas que los ateos para poder defenderse. Entonces es lamentable saber que pues como existen personas que dicen que no creen en Dios pero no tienen argumentos, también hay personas que dicen creer en Dios, no tienen argumentos, no porque no exista, porque sabemos que sí existe, es porque en ellos realmente no ha habido una disposición de estudiar la palabra, que tú realmente tengas la convicción, pero no porque te lo dijeron, sino porque tú lo estudiaste. Exacto, y confrontarse con todas estas verdades que hemos comentado, ¿no? De entender que la naturaleza del hombre no es meramente física, que hay algo dentro de nosotros. A mí siempre me gusta poner un ejemplo, digamos, yo me despido de una persona que yo amo y tengo que dejarla por XY tiempo, o incluso una muerte también. Y a mí me duele algo, pero no me duele mi brazo, ni me duele mis ojos, ni mis piernas. Sí.
a mí me duele algo adentro de mí, pero no son mis órganos, no es mi corazón, no es exacto, no son mis pulmones, hay una cosa dentro del hombre, es su espíritu, ¿cierto? Es su naturaleza espiritual puesta por Dios. Entonces creo que ese es un punto bien interesante. Es cuestión, lo que decimos, es cuestión de charlar con ellos, de hablar, de mostrarles, de mirarles, de mostrarles justamente la misma naturaleza humana para entender que nosotros, hechos a imagen y semejanza de Dios, también tenemos una naturaleza espiritual. El hombre no es solamente, ni el mundo es solamente lo que vemos. El Señor Jesús dijo en Juan 3, el viento sopla de donde quiere, pero tú no ves de dónde viene ni para dónde va. ¿Y vamos a negar que el viento existe? Evidentemente no. Mira todo lo que hace, o lo que puede hacer cuando es fuerte, como con un tifón o con un ciclón, o solamente con una brisa que nos refresca en la mañana o en una tarde calurosa. El viento existe, nadie lo ha visto jamás, no se puede ver, pero no podemos negar su existencia. Entonces son todas estas cosas que muchas veces la gente no se toma el tiempo de pensar, ¿no? Para mirar la naturaleza de la vida y de este mundo. Claro, perdón ahí, perdón, mira que algo también importante, también algo de lo que tú mencionabas más atrás, pero no lo había, pues como tal puedo decir, es como nosotros ya hacemos obras, o sea, como cristianos, pero que estamos en Cristo, ¿no? O sea, ya sabemos que no por obras somos salvos, ¿no? Si no lo hacemos es porque ya somos salvos, ¿no? Es algo bonito porque si nosotros estamos con Cristo es para vivir con Cristo, ¿no? No para hacer lo contrario, porque vemos que hay mucha confusión en esa parte en que yo hago esta obra, o yo hago esto le doy esto a tal persona que es pobre, o visito a los enfermos y ya Cristo ya está conmigo simplemente por ir a la iglesia. Pero vemos que hay muchas personas que van a la iglesia, pero en realidad, ¿hacer qué? ¿Sí me entiendes? De pronto no le ponen atención a la palabra, tal vez solo se dejan llevar por las emociones en la parte perdón, en la parte de la alabanza, y pues diferentes cosas también que lo hacen reflexionar a uno en que si yo alguna vez he hecho lo mismo, ¿no? O si de pronto alguna vez o sigo cayendo en lo mismo, y de pronto de pronto ciertas obras o ciertas cosas, de pronto hasta a veces estoy diciendo que soy cristiano, pero realmente no lo soy. Entonces ahí no sé, eso sí se podría tomar que lo estoy también como negando, pero no sé, o sea, pues no sé, o sea... Sí, bueno, ahí exacto, ya de pronto también habría un tema porque hay muchas personas que creen, sí, en Dios, pero bueno, también hay puede haber cierto enfriamiento, no sé, bueno, sí, también ese ya sería de pronto otro tema. Son claros, o al menos la idea de Dios, o es decir, la existencia de Dios para ellos es evidente, es clara, pero bueno, ahí también entra a jugar el pecado. Claro, no, temas, sí. ¿no? Sí, también sí, claro. Que de pronto ya se mirar. vuelve otra intención, ¿no? Que tú haces algo es porque no para Dios, sino ya es para uno mismo porque quiere recibir algo. Entonces, que nos convierte en simple, o como las personas que no creen en Dios, en buscar la propia gloria, ¿no? El enorgullecimiento, bueno, se me fue la palabra, pero como tú decías, ese egocentrismo, que ya es por nuestros propios causas, nuestras propias cosas, lo que hacemos, lo que nos convierte en algo importante o bueno en este caso. Entonces sí, exacto, y ese es, digamos, volviendo con el tema de la cosmovisión cristiana es netamente centrada en Dios. El ateísmo es netamente centrado en el hombre, en lo que éste puede lograr por medio de sus obras, de lo que piensa y de lo que hace. Sí, es básicamente esa es la radical y tremenda diferencia. Hay que ver cuál de esas dos cosas va a permanecer cuando Dios destruya todas las cosas, ¿no? Solamente sí, lo que hagamos para Él. Y volviendo a lo mismo, con esa triste y lamentable idea de negar las cosas simplemente porque no las vemos. Ya hemos hablado de por qué no debemos hacerlo, porque hay muchas cosas que no vemos que son muy reales. Entonces, bueno, y obviamente pedir, ¿no? Y ser misericordioso siempre, digamos, no ser como duro, porque nosotros podríamos estar en esa posición también, si Dios no hubiera tenido misericordia de nosotros. Entonces, también ser misericordioso con ellos. Tú hablabas del amor, mostrarles el amor de Dios, ¿cierto? Acercarnos a ellos con amor, con buenos argumentos, ¿por qué no? Bíblicos, naturales, todo lo demás, pero con amor, porque también son personas hechas a la imagen de Dios. Por supuesto son rebeldes, se han rebelado contra Él de una forma evidente,
pero bueno, estamos allí, Dios nos ha puesto también para mostrarles el amor de su Hijo, y nosotros no estamos ahí, no somos ateos, es porque por la mera gracia de Dios, su misericordia para con nosotros, ¿no? Que nos salvó, nos llamó y abrió nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, ¿no? Sí. Bueno, y ya para concluir, una última pregunta que lo hemos estado como viendo, ya sería como para concluir rápidamente, ¿en qué podría entonces afectar el ateísmo, claro, ya en la persona? Antes de que hables, hay muchas cosas que decir sobre esta parte, no mencionabas que también la parte del homosexualismo, no mencionabas hartas cosas, pero también, claro, como ya casi nos está acabando el tiempo, pues algo como mínimo también ya para concluir. Okay. Bueno, el ateísmo, lo dicho, es la semilla que ha dado todos estos frutos que vemos hoy. Si Dios no creó hombre y mujer, pues bueno, podemos hacer lo que queramos. No hay nada que no podamos hacer. Y por eso lo vemos, y por eso el mundo está como está, porque también, lo dicho, si quitamos a Dios, entonces pues todo está permitido. Entonces, ¿cuál es la idea? Llevemos a las personas de nuevo a la Escritura, a Dios, a su palabra, para que ellos entiendan que Dios existe, que no podemos hacer lo que queramos. Y el ateísmo ha tenido y ha hecho mucho daño. O sea, Darwin, y por contar solo a Darwin o hablar solo de Darwin, el daño que ha hecho en la humanidad ha sido muy grande. Pero Dios es más poderoso, su palabra es más poderosa, y esa es nuestra esperanza, y eso es lo que llevamos, ¿no? Es la esperanza del Evangelio, pero también la alerta de que Dios va a juzgar a los hombres. O sea, si ellos no se arrepienten, si primero no creen que Dios existe y después se arrepienten ante Él y buscan conocerle, pues habrá consecuencias. Las habrá para ellos en la eternidad, y las estamos viendo en un mundo tremendamente loco, ¿no? Sí. Como el que estamos viviendo ahora, y eso es por la semilla que el ateísmo ha sembrado en el corazón. Sí, así es. Entonces, es muy cierto, y como tú dices, no podemos descartar partes de la Biblia solamente porque creo que Dios existe, pero también creo en la homosexualidad. Eso ya estaría descartando otras partes de la palabra. Entonces eso es contradictorio, porque si tú crees en Dios, y la manera en que podemos buscar a Dios es por medio de su palabra. Es ahí donde está plasmado Dios, es ahí donde está plasmado Cristo, ¿no? Y su palabra, y que bajo ella debemos regirnos, ¿no? Que no es porque creo en Dios, pero esta partecita de aquí como que no, entonces ya estaríamos próximos a contradecirnos, ¿no? Y ya habría ahí de dónde tomar nuevamente argumentos de parte de los ateos para derrocar. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Dios no es que Dios hay varios Dios, no, Dios es uno, y que la Biblia también es una, y que debemos estudiarla completamente, y que de esa misma forma en que la estemos también ponerla en práctica. Que no podemos decir yo no puedo ponerme bajo los 10 mandamientos, ¿no? Es que está una ley, está el Nuevo Testamento, ¿no? Está lo que nos hablaba Jesús, las ordenanzas. Entonces todo ello es bajo en lo que nosotros también nos debemos regir, y no lo haremos entonces con otras intenciones, ¿no? Que por obras, que eso es porque como ya lo dije y lo repito, porque nosotros vinimos a este mundo fue a glorificar a Dios, y como lo hizo Jesús, nosotros lo vendremos a hacer en una actitud humilde, y por supuesto con amor, porque de eso se trata, ¿no? De que el Evangelio se lee, se estudia y se practica con amor. Entonces sí, exacto, llevar esa esperanza por medio de la palabra, y sabiendo pues que el Señor Jesús es justamente Dios revelado en carne, ¿no? Entonces mira que eso fue algo que no consideramos, bueno, no sé, pero para dejar la idea allí en la mente del oyente, Dios vino y caminó entre nosotros. uh-huh. Sí. Jesús de Nazaret era Dios encarnado. Entonces otra tremenda verdad que debemos estudiar, mirar en su palabra, y de nuevo pues la abrumadora prueba de su existencia y nuestra necesidad, como tú bien has dicho, de vivir para Él, glorificarle y amarle. Así es muy cierto, y que aunque sea un tema muy extenso, ojalá podamos tener otra oportunidad para volver a ir a la palabra, ¿cierto? Y que podamos en otra parte, porque se nos acabó el tiempo, de volver a profundizar ahora en las Escrituras, ¿no? De qué dice Dios, de qué es Cristo pues en nuestras vidas, y cómo lo podemos entonces de esa manera aplicar en cuanto al tema de hoy. Así que
Bueno, primeramente muchas gracias por habernos acompañado en el programa del día de hoy. Para nosotros es una bendición poder contar con otras experiencias, conocimientos, testimonios, pues todo eso es de edificación, y así como los que nos están escuchando como nosotros, nos ayuda a crecer mutuamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación, fue un tiempo muy agradable y esperando pues que haya sido de provecho y bendición también para los oyentes. Así es, así que esperamos que haya sido un provecho, como bien dices, un tiempo de refrigerio espiritual, así que estemos meditando en eso en todos los días de nuestras vidas, poder analizar nuestras vidas en cuanto a esto. Así que muchas gracias por aceptar la invitación, y bueno, invitamos a los oyentes a que puedan seguir sintonizando Cielos Abiertos. Así es, gracias también, Fran, por acompañarnos. Lamentablemente sí, se nos acabó el tiempo. Esperamos obviamente tener otra nueva oportunidad también, porque hay muchas cosas todavía que hablar. Tal vez siga siendo el ateísmo, también hay tantos temas que hay que hablar, y también instruir a nosotros y también a todos nuestros oyentes, a la gente de afuera también. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy, gracias a ustedes oyentes por escucharnos el día de hoy en este tema, el ateísmo, y estaremos en otro próximo programa si es la voluntad del Señor. Sigan sintonizando Cielos Abiertos, tu radio.com, pasaporte a una nueva vida. Chao, chao.